3. Hola, bienvenidos a Ven, sígueme con Salomón Aicho. Continuamos estudiando el Antiguo Testamento. Vamos a estudiar el libro de Malaquías, correspondiente a la semana del 12 al 18 de diciembre. Si continuamos entonces, vamos a ver la lección 51, titulado Yo os he amado, dice Jehová. Muy bien. Tema 1. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Vamos a estudiar Malaquías, el capítulo del 1 al 4. En Malaquías 1, 2, vamos a presentar la pregunta para ustedes. ¿De qué modo he sentido el amor del Señor por mí? Nuevamente, ¿de qué modo he sentido el amor del Señor por mí? Veamos la respuesta que tiene Malaquías para nosotros. Yo os he amado, dice Jehová. Pero dijiste, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, sin embargo, amé a Jacob. Entonces, ¿de qué modo he sentido el amor del Señor por mí? El Señor siempre nos ha amado. ¿Cómo hemos sentido el amor del Señor por mí? Yo he sentido el amor por mí, por el Señor por mí. Creo que mucho antes que naciera, sí. Mi querida madre fue muy devota del Señor. Amaba mucho al Señor. Y al parecer, antes de venir a la tierra, yo escogí vivir con una familia devota del Señor. Porque sabía que mis queridos padres me iban a inculcar el amor al Señor Jesucristo. Y de muy niño, mis queridos padres me enseñaron el amor a Dios y el guardar los mandamientos. Acuerdo que ellos siempre nos recordaban que debemos guardar los 10 mandamientos. Pues no fuimos miembros de la iglesia por 31 años. Yo recién cuando tuve 31 años conocí la iglesia verdadera. Pero antes también conocí al Señor. Antes hemos recibido revelaciones personales con respecto al Señor. Nos estaban preparando. Mi madre me enseñó de muy pequeño el amor al Señor. Es ser respetuoso con las cosas del Señor. Y de muy joven, de los de 6 años, sentí poder servirle al Señor de alguna manera. Y fue monaguillo por mucho tiempo, a partir de los 6, 7 años. Yo os he amado, dice Jehová. El Señor siempre nos ha amado. Siempre. Siempre recibo el amor del Señor. En mis alegrías, en mis penas y en mis dolores. El Señor siempre ha estado ahí. En Malaquías, el capítulo 1 del 6 al 11, respecto a mis ofrendas al Señor, ¿en verdad lo honran? ¿Qué tipo de ofrendas le damos al Señor? ¿Y esas ofrendas que nosotros le damos en verdad lo honran al Señor? Veamos. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Sí, pues soy yo Padre. ¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre,
y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y decís, ¿en qué te hemos profanado? En que decís, la mesa de Jehová es despreciable. Viene a mi mente la forma cómo podemos honrar al Señor. Y viene a mi mente la forma, ¿despreciamos el pan del Señor? ¿Profanamos el pan del Señor? ¿No lo tomamos en cuenta al Señor, aun cuando renovamos nuestros convenios? ¿En qué estamos pensando cuando estamos renovando nuestros convenios en la oración sacramental? ¿En los problemas, en nuestros problemas de familia, en nuestros propios problemas? ¿En qué estamos pensando? Esta pregunta es muy profunda. ¿Mis ofrendas al Señor en verdad lo honran? Y eso me lleva a meditarlo también. Queremos honrar al Señor. Que cuando estemos ofreciendo la oración sacramental, podamos estar pensando en el Señor. Tener una oración en el Señor y escuchando verdaderamente las palabras de la oración sacramental. Y si hemos pecado, pidiendo perdón al Señor. Que la sangre expiatoria de nosotros sea derramada para que seamos limpios de todo pecado. Nuevamente continuamos con mis ofrendas al Señor en verdad lo honran. El versículo 8 dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu gobernante. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Algo que viene a mi mente, inclusive, y ahora quizás ya no lo hago porque todo ya es virtual. Se escogía para los diezmos el mejor billete, el más nuevo. Sí. El mejor billete no el rotito, sino el mejor billete que tenía para poder diezmarlo o para las ofrendas al Señor. Si nos inculca que podamos honrar al Señor yendo a las actividades de la iglesia limpios de corazón, limpios de alma, limpios de cuerpo también, con nuestro mejor trajecito. Eso no quiere decir que compremos algo de marca. Que nuestro traje, lo que tengamos con sencillez y humildad, porque se nos pide que vistamos con sencillez y humildad, estén limpios. Nos veamos pulcros, físicamente y espiritualmente. Esto llama al Señor a Malaquías, le está revelando, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio. El pueblo de Israel tenía que ofrecer un animal ciego, un animal limpio, perfecto y sano. Eso es lo que tenían que ofrecer. Y a veces nuestras ofrendas, nuestros actos no son tan buenos. Porque el Señor ya no quiere como sacrificio animales. Como sacrificio quiere un corazón contrito de nosotros. Un corazón humilde, sencillo. ¿Somos humildes, somos sencillos ante el Señor? Y si no lo somos, nos esforzamos por ser sencillos, humildes. ¿En verdad lo honramos al Señor con nuestros actos? Proseguimos. Versículo 9. Ahora os ruego, pues,
implorar el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Con esto que de vuestra mano ha venido, ¿les seréis aceptos? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora os ruego pues implorar el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Que verdaderamente podamos implorar al Señor que tenga piedad de nosotros y que nos perdone nuestras faltas, nuestras ofensas ante el Señor. Que podamos perfeccionarnos poco a poco, mejorar nuestros actos poco a poco. Que podamos mejorar, quizá siendo puntuales al llegar a la reunión sacramental. Que podamos mejorar en apagar nuestros celulares cuando estamos en reunión sacramental. Que podamos mejorar, como el profeta ha dicho, que está bien las escrituras en los celulares, pero mucho mejor es que si tienen lo físico y que marquen en lo físico y en el celular. Versículo 10. También, ¿quién hay entre vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no me complazco en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. ¿Estamos por interés en la iglesia? Tenemos que preguntarnos, o por amor al Señor. Si no se diera ese interés, ¿continuaríamos asistiendo a la iglesia? ¿O lo hacemos por amor al Señor? Si es por amor al Señor, en verdad lo honramos. Si es por otro interés, o por prestigio, o porque, bueno, ya me acostumbré y ¿qué dirán mis vecinos si no voy? ¿O qué dirán mis padres? ¿O qué dirán mis hijos si no voy? Que podamos honrar al Señor y que podamos ir por amor. Si no lo estamos haciendo, es tiempo de arrepentirnos y pedirle perdón y mejorar. No es fácil, pero podemos mejorar poco a poco. Viene a mi mente también, ¿escuchamos al Señor cuando estamos en las reuniones de la escuela dominical o las reuniones sacramentales cuando están discursando? ¿O estamos fastidiados porque ya termine, viendo la hora que termine todo? ¿Nos esforzamos por sentir el Espíritu Santo? Aunque nuestro maestro de escuela dominical o el discursante no tenga elocuencia para enseñar o para discursar. Si nosotros estamos preparados para recibir el mensaje del Señor, créanme, van a recibir la voz del Espíritu Santo aún del hombre menos elocuente. Porque siempre hay un mensaje en las palabras de las Escrituras. Siempre. Cuando estamos atentos al Espíritu. Versículo 11. Continuamos con la pregunta. Mis ofrendas al Señor, ¿en verdad lo honran? Versículo 11 dice el Señor. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. En todo lugar podemos ofrecer nuestras oraciones y un corazón contrito, un corazón limpio, puro. Esa debe ser nuestra ofrenda.
¿sí?, nuestras oraciones al Señor, porque es grande su nombre entre las naciones. ¿Sí? Porque es grande el nombre del Señor entre las naciones. Entonces, que podamos honrar con nuestras actitudes al Señor. Pregunta en Malaquías capítulo 3, versículo 7. ¿De qué maneras tengo que volver al Señor? Veamos lo que dice en versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no lo habéis guardado. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? La pregunta, ¿de qué maneras tengo que volver al Señor? Aquí está reprendiendo el Señor al pueblo de Israel, y es una reprensión también a nosotros. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos, en otras palabras, de mis mandamientos. No habéis guardado mis mandamientos, dice el Señor. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Qué tenemos que hacer cuando dice el Señor, volveos a mí? Guardar los mandamientos del Señor, guardar sus estatutos. Y si guardamos los estatutos y mandamientos del Señor, ¿qué dice el Señor? Yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Estoy robando a Dios de algún modo? Malaquías capítulo 3, el versículo del 8 a 11, nos da la respuesta del Señor. ¿Estoy robando a Dios de algún modo? Verso 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, dice el Señor. Versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Qué duras palabras del Señor. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Estoy robando a Dios de algún modo? Le robo a Dios si no pago mi diezmo íntegro. Y el Señor nos dice, traer todos los diezmos al alfolí. Traer todos los diezmos a su casa, a su iglesia. Y viene la bendición que el Señor dice ahí. Si traemos todos los diezmos al alfolí, el Señor dice, hay alimento en mi casa. O sea, en la iglesia hay alimento. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, nos dice a nosotros, probadme. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es la promesa del Señor para todos aquellos que pagan un diezmo íntegro. El Señor ya nos bendijo para todos aquellos que pagan un diezmo íntegro. Él ya abrió las ventanas de los cielos. Para todos aquellos que pagan un diezmo íntegro. Versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.
reprenderé también por vosotros al devorador. Esta profecía estaba hecha en tiempos de los israelitas, cuando ellos vivían del campo, de la agricultura, de los rebaños, del pastoreo. Y él está diciendo igual, reprenderé también por vosotros al devorador. Si alguien era pastor de ovejas, ¿quién era el devorador? ¿A quién iba a reprender? De los lobos, de los osos, de los ladrones, ¿sí? De las plagas. El Señor iba a reprenderlos. Y le dijo, y no destruirá el fruto de la tierra. Si era pastor de ovejas, no iban a ser destruidas sus ovejas. Si sembraban la vid o las hortalizas, las frutas, ¿sí? No iban a ser destruidos el fruto de la tierra. Ninguna plaga destruiría sus sembríos. Ni vuestra vid en el campo será estéril. La vid, el fruto es la uva, no sería estéril. Darían en abundancia, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿qué tiene que ver? Dijo, sí, la bendición son para aquellos. ¿Y qué tiene que ver conmigo que yo pueda ser un empleado, un maestro, un ingeniero? ¿Tiene algo que ver? Por supuesto. Es lo mismo. Parafraseando, si fuerais abogados, enfermeros, doctores, ingenieros, maestros, albañil o vendedor. Cuando dice reprenderé también por vosotros al devorador, ¿quién podría ser el devorador para nosotros? Personas que puedan dañarnos en nuestros centros laborales, ¿sí? De los mismos ladrones, personas que quieran hacernos tropezar, caer y no destruir el fruto de la tierra. Nuestros trabajos continuarían ahí para alimentar a nuestra familia. Ni vuestra vida en el campo será estéril. O sea, en otras palabras, nuestro trabajo como empleados no será estéril, sino que abundará, se fructificará, dice Jehová de los ejércitos. Hay bendiciones del Señor. Y el Señor dijo, pruébame y os abriré las ventanas de los cielos. Pregunta, ¿cómo reflejan mis sentimientos por el Señor la actitud que tengo durante los momentos difíciles? Veamos lo que escribió Malaquías en el capítulo 3, versículo del 13 al 15. Vuestras palabras contra mí han sido duras, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles? ¿Cómo están nuestros sentimientos con el Señor? ¿Estamos quejándonos? ¿O echándole la culpa al Señor? ¿O diciendo, mira, yo pago un diezmo íntegro, sin embargo no tengo ni empleo ni trabajo? Me han botado el trabajo. ¿Dónde está la bendición? ¿No se me prometió que iba a abrirse la ventana en los cielos? Ese tipo de quejas. A eso es lo que se está refiriendo Malaquías. Por revelación el Señor está diciendo. Vuestras palabras contra mí han sido duras, dice Jehová. Así que no nos quejamos. Confiemos en el Señor. Él tiene un sabio propósito en nuestras vidas para nosotros. Versículo 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Cuántos han dicho, siendo miembros de la iglesia, de esto? Muchos, creo. Por demás es servir a Dios.
Me afano por guardar los mandamientos, me afano por cumplir, guardar el día de reposo. Sin embargo, los vecinos o el mundo violan el día de reposo y no les falta nada. Tienen buenos empleos, viven bien, es más, hasta ni se enferman. Eso es lo que está diciendo el Señor. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Y qué aprovecha si que guardemos su ley y que andemos afligidos delante de Jehová de los ejércitos? El Señor sabe. Él conoce nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. A veces podemos murmurar del Señor cuando estamos pasando por momentos difíciles. Pero podemos arrepentirnos si somos débiles. Pedirle perdón al Señor por esos malos pensamientos, sentimientos. La pregunta nuevamente, ¿cómo reflejan mis sentimientos por el Señor la actitud que tengo durante los momentos difíciles? ¿Cómo está mi actitud con el Señor cuando paso un momento difícil? Versículo 15. Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios, sí, los que hacen lo malo son prosperados, sí, tientan a Dios y escapan. Podamos pensar de repente eso. Y vemos que los malos prosperan. Eso se ve. Hay ladrones que podemos conocer, inclusive que son ladrones, viven en nuestra cuadra o en nuestro barrio. Está muy bien. ¿Cuál es mi actitud ante el Señor? ¿O es que también quiero ser yo como el ladrón? Para estar bien como el ladrón. Al final el ladrón tendrá su paga. Y nosotros, por nuestra humildad y sencillez en guardar los mandamientos del Señor, tendremos también nuestra paga si somos leales y fieles al Señor. Nuestra paga va a ser aquí, con gozo eterno, de saber que hemos cumplido con el Señor, que estamos bien con el Señor. Luego vendrá la paga del Señor, que es obtener la vida eterna y la exaltación, y vivir con el Señor como familias eternas, llenos de amor. Ellos están siendo probados. Todos los que están prosperando en la maldad están siendo probados. El Señor les da la oportunidad que se puedan arrepentir, porque los ama el Señor, son sus hijos. Ellos también reciben amonestaciones, advertencias para que no continúen haciendo. Pero ellos rechazan al Señor abiertamente, tendrán su paga. Principio que hemos aprendido. 2 principios. Honramos y complacemos al Señor cuando le damos lo mejor de nosotros. Si no seguimos los caminos del Señor, podemos hacer que los demás tropiecen. Seamos buenos ejemplos, guardemos los mandamientos, los estatutos del Señor. Sigamos los caminos del Señor. Y cuidémonos de hacer tropezar a los demás. Tema 2. Pagar los diezmos abre las ventanas de los cielos. Lo vemos en Malaquías, capítulo 3, versículos del 8 al 12, que ya hemos leído, pero esta vez vamos a profundizar. 8. Verso 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, dice el Señor. Maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Algunos podrían decir, está maldiciendo a toda la nación, no a nosotros, en forma individual.
está haciendo eso también. Porque dice la nación toda. O sea, una nación está compuesto por hombres y mujeres. Sí, es compuesto. Es una sociedad de individuos. La nación no es una tierra solo sin habitantes. La nación es un conjunto de pueblos que se gobiernan por una ley, por un estatuto. Entonces, es para todo de forma individual. Me cae también de forma individual. Entonces, nuevamente, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Lo mismo pasa aquí. Está hablando de Sión. Está hablando del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel prosperaba, era fiel al Señor, guardaba los estatutos y mandamientos, era un pueblo que prosperaba y era envidiable, sí, deseable por los demás pueblos. La iglesia está prosperando en este tiempo. Y por algunas personas es deseable la iglesia. Porque la iglesia en su conjunto está prosperando. De forma individual estamos prosperando de a poco. Pero la iglesia en forma conjunto está prosperando. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados. Cuando nos ven salir los vecinos como familias, papá, mamá, hijos, todos bien arregladitos para ir y honrar el día de reposo, honrar al Señor, las personas están viendo. Muchas personas están deseando que sus familias sean como las nuestras. Es posible habrá personas que están pasando porque no tienen, sus familias están divididas. No hay amor en su familia. Sus hijos dispersados, hay desobediencia. Y al vernos ellos llorarán. Quisiera ser como esa familia. Mujeres llorando. Quisiera que así hubiera conocido un esposo fiel como aquel esposo y viceversa. O tener los hijos obedientes como ellos. Porque seréis deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y eso predica mucho, predica bastante. Si somos impuntuales, también predica la impuntualidad. Porque las personas se están dando cuenta al momento que salimos. Ellos marcan hasta la hora, se fijan en la hora. Pensamos que no, sí. Ellos se dan cuenta. Esta familia tiene a las 10 sale. Seguramente su reunión empieza a 10:30. Y cuando se enteran realmente que su reunión comenzaba a las 10 y salían a las 10, ¿qué decepción para ellos? ¿Qué clase de ejemplo estamos dando? Hay decepción. Y generalmente muchos miembros o muchas personas que no son miembros de la iglesia no se hacen miembros de la iglesia por la decepción, por el mal ejemplo que muchos miembros de la iglesia han dado y dan. Algunos miembros de la iglesia lo ven muy correctos, pero de pronto violan la palabra de sabiduría y lo ven en una cantina o lo van tomando. ¿Qué clase de ejemplo le hemos dado? Con las palabras le honramos al Señor y con nuestra actitud deshonramos al Señor. En cierta oportunidad yo
estaba en mi centro laboral, había llegado como nuevo a mi centro laboral, una institución educativa. Yo trabajo en el sector del Ministerio de Educación y había llegado a mi institución educativa, era nuevito. Me presentaron y todo ello. Y reconocí a un miembro de la iglesia. Oh, qué bien, me sentí feliz porque había alguien, un miembro de la iglesia. Después hubo una actividad por el Día del Maestro. Y de pronto, pues me ofrecieron la bebida alcohólica, pues dije que no tomaba. Porque estaban brindando. Y a mí que le dije un vasito de agua suficiente. Y de pronto yo veo a aquella hermana brindando. Había aceptado el champán. Qué decepción la mía. Qué decepción. Se me cayó la hermana. Y es más, alguien me había dicho ahí cuando me ofrecieron el licor, pero hay una hermana de la iglesia. Ella toma. ¿Por qué tú no tomas? Yo no sabía todavía. Pensaba que estaban hablando de una hermana que no conocía. Ella toma. Y cuando yo alzo mi vista y la veo, y poco tiempo luego, a segundos, porque le va con el mismo azafate de las copas y le ofrece y ella agarra y brinda y toma. Qué decepción la mía. ¿Qué ejemplo le estaba dando a todos los que no eran miembros de la iglesia? Eran alrededor de 120 personas. Y todos sabían que era miembro de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Al principio a mí me consideraban como tonto. Como ella sí y yo no. Pero poco a poco comencé a dar mi forma de actitud, mi forma de ser, hasta que confiaron en mí. El director en cierta oportunidad me alegró porque estaban también en otra actividad. Él me dijo, hermano Salomón, así me llamó, hermano Salomón, por favor, denos el honor y ofrézcanos una oración para bendición de los alimentos. Y todos se quedaron, ¿no? Todos, eran más de 120 ahí que estaban. Y yo me paré y ofrecí una bendición de los alimentos. Escuché unos amén. Varios amén. Qué gozo para mí. Sí. Ver que había un cambio. Habían rostros abajo, orando, con los ojos cerrados. Eso fue una alegría. Por el ejemplo. No tuve que predicarles el evangelio, sino el ejemplo. El ejemplo predica más, la actitud de uno predica más que las palabras. Entonces comenzaron a ellos posiblemente a definir entre un miembro fiel al Señor y un miembro infiel al Señor. El elder Bernard nos dijo lo siguiente: con frecuencia, al enseñar y testificar acerca de la ley del diezmo, hacemos hincapié en las bendiciones temporales inmediatas, dramáticas y fácilmente reconocibles que recibimos. Y con seguridad se reciben esas bendiciones. Sin embargo, algunas de las muchas bendiciones que recibimos al obedecer este mandamiento son significativas, pero sutiles. Esas bendiciones se pueden discernir solo si estamos espiritualmente atentos y somos perceptivos.
A veces es posible que le pidamos a Dios tener éxito y Él nos dé fortaleza física y mental. Quizás supliquemos por prosperidad y recibamos una perspectiva más amplia y más paciencia. O pidamos ser mejores y se nos bendiga con el don de la gracia. Él puede concedernos convicción y confianza al esforzarnos por alcanzar metas dignas. Y cuando suplicamos alivio por las dificultades físicas, mentales y espirituales, quizás Él aumente nuestra resolución y capacidad de recuperación. Les prometo que a medida que ustedes y yo observemos y guardemos la ley del diezmo, en verdad se abrirán las ventanas de los cielos y se derramarán bendiciones espirituales y temporales hasta que sobreabunde. Palabras del Elder Bernard, un apóstol del Señor Jesucristo. Promesa inspirada, revelada. Podría decir, promesa del mismo Salvador Jesucristo. Palabras del Señor. Principio que hemos aprendido. Si nos volvemos a Dios y pagamos nuestros diezmos y ofrendas, el Señor nos bendecirá abriéndonos las ventanas de los cielos y llenará nuestro alfolí de alimento. Tendremos alimento en casa. Y el destructor no pasará por nuestra casa. Los frutos multiplicarán, los buenos frutos. Veremos protegidos. El Señor nos protegerá. Lo comparto con mucho amor en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Redentor, mi Dios. Amén. Muchas gracias. Hasta aquí ha sido la clase 51, titulado Yo os he amado, dice Jehová. El Señor siempre nos ha amado. Gracias. Que el Señor les bendiga. Shalom. Que la paz del Señor reine en sus hogares, en sus mentes y en sus corazones. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Y muchas gracias. Shalom.